Tenemos un problema aquí, la gente viene a retirar sus dólares, toda esta gente que está aquí, y aquí le están en Western Junior de Masaya, con Tihualpalí, frente al Parque Central de Masaya, están entregando solo Córdoba, y la gente le mandaron sus dólares. Tienen que cambiar nuevamente el Córdoba en dólar para poder pagar sus deudas en dólar. No es posible. Y el señor ahorita lo acaban de... Dígame. Estoy explicando a la señorita que a mí me mandaron los dólares y me dice que solo me los den en Córdoba. Que regrese otro día. Esa fue la respuesta que me dijo ahorita. Le digo, señorita, usted me tiene que garantizar que lo que me enviaron a mí es lo que me van a entregar. Por eso pagaron en Estados Unidos. Ella dice que allá pagan una transferencia y que como Nicaragua es un país de Córdobas, que me lo den Córdoba. Que me hace el favor a veces, si tiene, dármelo en dólares. Y es responsabilidad de la compañía que tiene un negocio de dólares, pagar en dólares. Eso es lo correcto de parte de una empresa seria y responsable, no unos estafadores. Le pregunté, ¿me lo va a cambiar entonces a 34.95 para yo poder comprar los dólares? Me dijo que no, que era el cambio de compra, como que yo le estuviera voluntariamente vendiéndole a ella los dólares. O sea que hay una diferencia de comisión que la compañía todavía se queda. Es una estafa lo que están haciendo. Definitivamente, Western Junior. La muchacha dice que ella no tiene culpa porque ella es una trabajadora. Le estoy diciendo entonces de que ella hable con los dueños responsables de la empresa, de que todo el mundo está harto de que la gente se aprovechen de la necesidad del pueblo. Esa es una desgracia de los nicaragüenses que joden a los mismos nicaragüenses. Y me comentó otro señor que salió que también lo mandaron a Managua a cambiarlo. Y me dice todavía que vaya a reclamar a la central a Managua. Es cierto que me dijo, eso me lo dijo. Y entonces no me parece ético. Yo por necesidad voy a tener que venir mañana otra vez para ver si me lo pueden entregar en dólares porque me están haciendo un cobro en dólares. Entonces, si mañana no hay, otra vez voy a hacer público esta declaración donde estoy diciendo que son unos ladrones y unos estafadores. Así de sencillo. Bueno, gracias señor. Usted debe sentir, aquí hay una cantidad de gente todavía esperando que le paguen su dinero en dólar. Y continuamos ahí, miren. Y ya se han ido muchas personas sin recibir su dinero.